Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle me gusta y suscribirse. La mujer alienígena entró accidentalmente en la habitación del piloto humano. Ahora no quiere irse. Comenzó como muchos grandes desastres galácticos con una puerta que no debería estar abierta. Ara presionó el lateral de su comunicador de muñeca de nuevo. Frunció el ceño mientras la guía holográfica giraba inútilmente ante ella. Ya había pasado la misma pared azul brillante 3 veces y estaba segura de que la maceta decorativa junto al cruce del pasillo estaba empezando a juzgarla. Muy conocidos por sus instintos de navegación superiores. Los mismos antepasados que habían mapeado campos de agujeros negros sin perder una nave llorarían de vergüenza si pudieran verla ahora. Con un frustrado movimiento de su larga oreja plateada, ajustó su camino. La recepción diplomática supuestamente estaba en la sección 14G, sala B. Estaba en algún lugar de la sección 14G, pensó. Posiblemente, probablemente, había habido demasiados giros, demasiadas luces parpadeantes y al menos un panel del suelo que parecía zumbar con desaprobación debajo. Sus botas no notaron el siseo de la puerta al abrirse hasta que fue demasiado tarde. Una voz mecánica, sospechosamente alegre, pió: «Bienvenido, Teniente Marwick». La puerta se abrió. Una pequeña parte traidora de su cerebro susurró: «Está bien, solo entra rápido y busca ayuda». La habitación era más cálida que los aposentos, iluminada por una luz tenue e irregular, y repleta de artefactos de naturaleza claramente no militar. Una ventana del tamaño de una pared mostraba la interminable extensión de estrellas. Pero lo primero que notó fue al humano recostado en un sofá abajo con un solo calcetín, una sonrisa cuestionable y sosteniendo un tazón de lo que sospechosamente parecían malvaviscos. Por un momento, la galaxia pareció contener la respiración. Theo, piloto de Marwick y orgulloso dueño de la peor cara de póker de la flota, se quedó boquiabierto ante el inesperado visitante. Su primer pensamiento, que finalmente había sufrido una embolia cerebral por las carreras con poco oxígeno en la cabina, se vio reforzado por el hecho de que la mujer tenía las orejas más largas y absurdamente elegantes que jamás había visto. Se miraron fijamente durante exactamente 5 latidos. Entonces, Theo, con todo el aplomo y la gracia de un hombre que alguna vez intentó chocar los 5 con un holograma, dijo: bienvenido a mi humilde cueva estelar». Ara parpadeó. «Bienvenida a mi humilde cueva estelar», expresión universal para lo que está pasando en el vacío cósmico. Se enderezó por reflejo, ajustándose la capa sobre los hombros. «Disculpa, parece que cometí un error de cálculo». Theo sonrió, dejando el tazón de malvaviscos en el reposabrazos. «Únete a la membresía vitalicia del club. Tenemos chaquetas, pero todas son un poco pequeñas». Al no huir de inmediato ni llamar a seguridad, Theo lo tomó como una pequeña victoria. Señaló con un gesto amplio la habitación caótica, parte dormitorios, parte museo de malas decisiones. «No encontrarás mucha diplomacia aquí», añadió, «a menos que consideres los tratados de bocadillos interespecies». Ara, quizás impulsada por un instinto de supervivencia que los Baseron rara vez se permitían, se adentró en la habitación. La curiosidad superaba a la precaución. Había algo en la forma en que la humana hablaba con ligereza, con una risa escondida en cada palabra como un secreto, que la atraía. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando los malvaviscos como si esperara que los mordieran. Theo se animó. «¿Nunca has probado un malvavisco?» «Oh, esto va a estar buenísimo, a menos que seas alérgico a la alegría». Con la somnolencia de un diplomático preparándose para una cumbre peligrosa, Ara se sentó en el borde del respaldo del sofá, completamente erguida. Aceptó un malvavisco con 2 dedos, lo inspeccionó como si fuera a explotar, y finalmente, después de que Theo hiciera un gesto dramático de comer, le dio un mordisco. Sus ojos se abrieron, se entrecerraron y volvieron a abrirse. «Es innecesariamente esponjoso», declaró Theo. «Bienvenido a la humanidad».
Soltó una carcajada fuerte y genuina que sobresaltó a un pequeño dron de servicio que zumbaba en el techo. Bienvenido a la humanidad, dijo. Nos especializamos en lo innecesario. Había una tranquilidad en el que se sentía como una corriente cálida en el espacio profundo. Ara, que había pasado los últimos ciclos rodeada de un protocolo rígido y hombros más fríos, se relajó un poco. Dime, dijo inclinándose ligeramente, toda tu especie subsiste con azúcar descafeinado y calcetines desparejados. Bastante, dijo Theo. Pizza y decisiones de vida cuestionables. Obtienes el paquete completo del viaje por la tierra solo por sentarte allí. Le ofreció una bebida. Junto a un termo metálico, etiquetado como té, con letras grandes y sospechosamente dibujadas a mano, Ara lo aceptó por cortesía, lo olió y casi retrocedió. Olía vagamente a hojas quemadas, desesperada. Es un gusto adquirido, admitió Theo, guiñando un ojo. ¿Qué otros horrores culinarios me esperan?, preguntó ella secamente. Él los enumeró con gusto: cubos de spam, polvo de ajo, algo llamado espagueti espacial, en lo que ya nadie confía. Después del incidente en la cubierta 9, el sonido que se le escapó fue mitad risa, mitad bufido, un sonido que no había hecho desde que era niña, corriendo descalza por los campos de cristal de Basara. Se tapó la boca con la mano, mortificada. Theo lo captó y... Sonrisa ampliada. Resoplas cuando te ríes. Es adorable. Yo no resoplo, dijo Ayara. Orejas sonrojadas. ¿Cuál es tu historia? De índigo. Claro que sí. Es como un pequeño motor warp encendiéndose. Ustedes, los humanos, tienen una definición muy vaga de adulación, murmuró. Él le lanzó un malvavisco, que ella atrapó con sorprendentes reflejos afinados por años de entrenamiento político. De alguna manera, absurdamente, esto parecía más real que cualquiera de los encuentros diplomáticos formales que había soportado durante las últimas semanas afuera. Del ventanal. Una estrella se deslizó por la oscuridad dejando un rayo de luz como una pincelada descuidada. El tiempo se estiró y se envolvió alrededor de ellos. Casual y cálido. Theo se recostó estirando los brazos detrás de la cabeza. La misteriosa dama de las orejas tan geniales dijo: ¿Cuál es tu historia? Ara dudó. Se suponía que no debía confraternizar. No se suponía que debía quedarse. Ciertamente no se suponía que se quedara. Pero las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera detenerlas. Pequeñas cosas al principio, historias de los hijos gemelos de su mundo natal, de las cantoras dunas de arena, que susurraban secretos de una hermana que una vez la retó a competir con los vientos lunares. Theo escuchaba sin interrumpir, con los ojos entrecerrados cuando ella hacía un chiste irónico, negando con la cabeza con asombro cuando ella describía cómo Bayar y las naves plegaban la luz para navegar entre mundos. A cambio, él le contó sobre su infancia en el oxidado caparazón de Nueva Detroit, donde los niños construían mochilas propulsoras con chatarra y los sueños eran tan comunes como las máquinas expendedoras rotas. Intercambiaban historias hasta que el ciclo nocturno artificial de la estación atenuó las luces del techo, señalando el toque de queda. Miró a la puerta a regañadientes. Theo captó la mirada y, en un raro momento de seriedad, dijo: «Puedo acompañarte de vuelta si quieres». Él permaneció de pie, casual pero cuidadoso, como si se acercara a un pájaro asustadizo. Su habitación parecía imposiblemente llena de todo lo que ella había estado extrañando: risa, amabilidad, imperfección. Las largas orejas de Aar se movieron. Una vez que ella se puso lentamente de pie y, para su propia sorpresa, dijo en voz baja: «Quizás. Un poco más». La sonrisa de respuesta de Theo podría haber alimentado los motores auxiliares de la nave durante una semana. La puerta permaneció abierta. La puerta permaneció abierta. Detrás de ella, pero ninguno de los dos miró atrás. El amanecer artificial a bordo del Vespers Edge fue una especie de traición cortés. Llegó no con la calidez de un sol naciente, sino con un timbre mecánico en un
Suave aumento de la iluminación del pasillo que sugería con firmeza que si aún no estabas trabajando, debías sentirte culpable por ello. Ara parpadeó para despertarse, no en su catre diplomático, ni entre estériles paredes grises forradas con regulaciones, sino acurrucada torpemente en el sofá de Theo Marwick. Una manta medio doblada se deslizó de sus hombros por un momento aterrador. Pensó que podría haber babeado. Un rápido, sutil roce en su boca confirmó que su dignidad permanecía prácticamente intacta. Al otro lado de la habitación, Theo estaba despatarrado en una silla, con un pie apoyado sobre un tablero de ajedrez flotante que orbitaba perezosamente su rodilla como un satélite reacio a comprometerse con la gravedad. Roncaba suavemente, con la cabeza inclinada, de vuelta en una pose que sugería que había sido derrotado no por fuego enemigo, sino por su propio optimismo escandaloso. Cerca del techo, un dron de limpieza pitó irritado tras haber fallado su sexto intento de empujar cortésmente un calcetín tirado a la lavandería. Ara se incorporó e hizo una mueca. Su cuerpo, acostumbrado a las camas flexibles y las ligeras cámaras de gravedad de las flotas diplomáticas, protestó por la indignidad de los arreglos informales para dormir. Estiró las orejas, moviéndose, captando cada pequeño zumbido mecánico a su alrededor. La nave respiraba, viva, moviéndose. Algo sobre todo, sobre el desorden desgastado en la taza medio vacía, etiquetada como definitivamente no veneno. Descansando en una mesa auxiliar, la calentaba más que cualquier hábitat estéril, aprobado, dulce, jamás había tenido. Theo se removió, murmurando algo sobre patos láser y burritos invisibles antes de parpadear para despertarse. «Buenos días», dijo con voz áspera y áspera. «Buenos días», respondió Ayar remilgadamente, como si no lo hubiera visto perder una pelea con su propia manta durante la noche. Parpadeó de nuevo, procesando. Entonces, sonrió de medio lado. «Oye, ¿sigues aquí? Es buena señal. Consideré irme varias veces. Consideré irme. Veces», dijo con una inclinación de barbilla fingida de seriedad, «pero me preocupaba tropezarme con tus botas de gravedad y morir». Theo siguió su mirada hasta la pila de calzado en la puerta y se encogió de hombros. Riesgo laboral, heroica muerte por desorden, muy exclusivo. Sonrió a su pesar. El dron de limpieza se rindió por completo y salió de la habitación derrotado, haciendo un grosero ruido de propaganda al pasar. Theo se incorporó y se dirigió a un pequeño rincón lateral. Una cocina, solo en el sentido más amplio y generoso de la palabra. Recogió 2 barras de proteínas que parecían fabricadas durante la crisis de raciones interplanetaria de 2167. Desayuno de campeones, dijo, lanzando una. Toara la atrapó con precisión. Examinando al rapero. Sabor a ladrillo nutritivo sintético. Misterio. Leyó. En voz alta. Su voz seca, muy tranquilizadora. Ese es el espíritu que nos gusta mantener. Comidas. Emocionantes. Ora dio la barra en té. Huele a barra nutritiva sintética. Desesperación. Theo asintió sabiamente. Así es como sabes que es auténtica a pesar de la comida abominable y el leve zumbido de los conductos. Fue fácil volver al mismo ritmo cómodo de la noche anterior. Entre bocados de arrepentimiento sintético, intercambiaron más historias. Theo explicó la tradición terrestre de las bromas, que incluían de todo, desde cambiar la configuración del modulador de voz hasta reorganizar consolas de navegación enteras, para horror de los oficiales más tensos de la flota. Ara respondió con historias de Baisar y rituales de cortejo que incluían, entre otras cosas, carreras de planeadores de precisión y una sorprendente cantidad de poesía sobre rocas de diversas formas. Cuando Theo intentó componer una oda de amor al estilo de Beicharon a un asteroide particularmente atractivo, Ara casi dejó caer su barra nutritiva. Riendo demasiado, tus cráteres son de lo más voluptuosos, dijo Theo con solemnidad, llevándose una mano al pecho. Oh, noble roca espacial.
Eres la órbita de mi deseo. Estás destrozando tanto nuestro idioma como nuestras tradiciones, dijo Ahara entre risas. Adáptate y sobrevive. Teo dijo, señalándose con orgullo. Un suave timbre interrumpió su ensoñación. Ahara bajó la mirada y se dio cuenta de que su comunicador de riesgos parpadeaba en rojo insistente. Un mensaje se desplazó por la pequeña pantalla. Información diplomática, 7 horas. Estado, ausente. Se requiere respuesta. Inhaló profundamente. Sus orejas se echaron hacia atrás. Una señal reveladora de agitación. Teo captó el cambio al instante. El deber llama. Se suponía que debía asistir a una reunión hace horas, dijo, levantándose rápidamente. Su porte formal volvió a su lugar como una armadura, suavizando la risa de su rostro, enderezando la columna. Teo también se quedó de pie, rascándose la nuca. Puedo mostrarte el camino si quieres. O sea, si confías en un tipo que una vez se perdió en su propia habitación durante 20 minutos, Ahara dudó. Lo más inteligente sería volver al camino trazado para ella, asistir a sus reuniones, restaurar la distancia profesional que se espera de un enviado de Psara, pero la idea de irse, alejarse de esa extraña y acogedora órbita en la que se había topado, le provocó un dolor profundo. Inesperadamente, tal vez, dijo lentamente, podría, quedarme unos minutos más si no es una molestia. La sonrisa de Teo se iluminó como una nova rebelde. La mayor molestia que he tenido. Volvió a sentarse, esta vez un poco más cerca del centro de la habitación, donde una colección de naves espaciales maltratadas. Las maquetas flotaban en una lenta danza bajo un proyector de miniatura. Extendió la mano y trazó con el dedo el casco maltratado de una maqueta. Tienes mal gusto para los barcos, observó. Aposentos de Teo Marwick. Solo para barcos, dijo Teo con un guiño. Mi gusto para diplomáticos extranjeros es impecable. Ella arqueó una elegante ceja. La adulación es una táctica de supervivencia humana bien documentada. Funciona mejor que un rifle de plasma en la mayoría de los casos, asintió. Se sumieron en un silencio agradable, interrumpido solo por el tenue zumbido de fondo de la nave. En lo profundo de la estructura del Vesper-Sech, los motores retumbaban llevándolos a través de la interminable luz estelar. Ahara se dio cuenta de repente de que ya no estaba perdida. Simplemente había encontrado un lugar inesperado y por ahora eso era suficiente. Afuera, otra estrella pasó desapercibida. Adentro, la risa seguía entrelazándose silenciosamente entre dos desconocidos que ya no lo eran. Al tercer día, era oficialmente una situación. Nadie lo sabía, por supuesto. Para el resto del Vesper-Sech, todo parecía perfectamente normal. Informes diplomáticos, patrullas de seguridad, calibraciones técnicas. Era solo en el pequeño universo de bolsillo que era el cuartel de Teo Marwick donde las leyes de los horarios y el deber parecían deformarse, plegándose extrañamente hacia adentro como un fallo en un mapa hueco. Ahara no se había movido exactamente. No tenía cajón, no dejó un cepillo de dientes apoyado con arrogancia en el borde del abarrotado lavabo de Teo, pero de alguna manera su presencia se había infiltrado en el espacio de forma obstinada. Un disco traductor desechado por aquí, un bloc de datos olvidado por allá, una elegante bufanda tejida con el hilo de Psar y arañas de la señorita tendida descuidadamente sobre el respaldo de una silla destartalada. A Teo no le importaba si acaso. Lo encontraba extrañamente reconfortante, como descubrir una habitación que no sabías que tu casa había llenado con una luz cálida y un leve aroma a hogar. Desarrollaron una rutina sin darse cuenta. Las catas matutinas de malvaviscos. Los Blueberry Ones son un crimen de guerra, declaró Ahara tras un desafortunado incidente. Debates a mitad de turno sobre la forma óptima de los transportadores de carga interestelares, claramente cúbicos, argumentó Teo, a lo que Ayar replicó. Curvas claramente aerodinámicas para minimizar la fricción de partículas a velocidades sublumínicas. Tú, bípedo inculto, y sesiones de cuentos nocturnas bajo la ventana donde las estrellas se desplazaban lentamente,
como pacientes. 2. Tazas. Fuegos artificiales en algún momento. Theo comenzó a tener 2 tazas listas. Una todavía tenía su vieja etiqueta de broma. Definitivamente no era veneno. Pero la otra, después de un momento de inspiración y muchas discusiones con una etiqueta reticente. Rinter ahora leyó la carta oficial de Charon, embajadora de Asuntos Mars-Mayow, y AR la aceptó con seriedad y un brillo en los ojos. «¿Te das cuenta de que esto te convierte en una carga diplomática?», dijo ella, sorbiendo su té con exagerada remilgo. Theo se recostó, cruzando los brazos tras la cabeza. Si el destino de las relaciones interestelares depende de cuántos malvaviscos pueda meterme en la boca a la vez, la humanidad merece lo que venga después. Rara vez se han encontrado palabras más ciertas. Pequeñas cosas se colaban. Hablado, dicho con gravedad. Aunque no todo eran risas y travesuras. Pequeñas cosas se colaban por los bordes. Las sombras alrededor de un fuego cálido a veces caían en silencio. Mirando por la ventana con una mirada que Theo no pudo interpretar del todo. No era tristeza, no era ira. Algo más silencioso. Una especie de distancia que nunca podría cruzar. No importaba cuántos chistes malos le lanzara. Ella no hablaba mucho de sus deberes, pero él podía adivinarlo. Negociaciones, tratados, el interminable y delicado equilibrio de la política. Mundos suspendidos. Karaoke. En el silencio entre sus frases, Theo, a pesar de su encanto natural, sabía que no debía presionar. Había visto suficientes soldados regresar a casa de la batalla con las sonrisas quebradas en los bordes para reconocer cuando alguien necesitaba que se le permitiera simplemente ser. Aún persistían las preguntas. ¿Cuánto duraría este tiempo robado? ¿Cuántos más la encontraría allí, acurrucada en sus 2 sillones, murmurando oscuras amenazas a su rebelde cafetera? Él no preguntó. Ella tampoco, en cambio, crearon sus propios y extraños rituales. Una noche, Theo convenció a Ahara de probar el karaoke de la tierra, una práctica cultural que describió con gran seriedad como un derecho sagrado de unión humana que implicaba mal canto y, aún peor, juicio. Buscó un viejo programa de karaoke, lo conectó al sistema de sonido de la habitación y seleccionó una canción llamada Rocketman porque, según explicó, era eso o Bohemian Rhapsody. Y aún no estaba listo para mostrar tanta vulnerabilidad. La primera reacción de Ahara fue de horror. La segunda, de determinación. «Dominaré esto», declaró, arrebatando el micrófono como si aceptara un desafío real. Lo que siguió solo pudo describirse como un evento histórico en las relaciones humanas. La voz de Ahara, naturalmente melódica en su propia lengua, se tradujo torpemente a las extrañas cadencias de la música humana. Acertó algunas notas con precisión y otras bien. Como Theo amablemente lo expresó, suborbital. Al final del primer estribillo, Theo se reía tanto que casi se cae del sofá. «Tú», jadeó, secándose las lágrimas, «suenas como un núcleo warp en crisis emocional». Ahara enderezó los hombros, majestuosa incluso en un desastre musical. «Tu especie, las tradiciones vocales primitivas son un desafío». Theo le lanzó un malvavisco. Ella lo atrapó en el aire y se lo metió en la boca con una elegancia exasperante. En represalia, preparó una canción popular de Baz Aram para que intentara una pieza con una escala de 12 tonos. 3 patrones de respiración distintos y un momento en el que el cantante tuvo que silbar entre dientes mientras tarareaba simultáneamente. El intento de Theo provocó un cortocircuito en un dron de servicio cercano por pura confusión auditiva. El Ahara lo declaró una victoria para Basara. De alguna manera, el incidente del karaoke condujo a una serie de intercambios culturales cada vez más ridículos. Theo intentó, y fracasó catastróficamente, enseñarle a Ayara a hacer malabares con bolas de gravedad. Le enseñó un juego de mesa tradicional de Baseron llamado Caresta, que, él, lo describió como ajedrez si el ajedrez también fuera una pelea de cuchillos. Lentamente, con cuidado, las horas, de afuera, se construían en algo más sólido,
Una base construida a partir de bromas y silencios compartidos y la cómoda comodidad de saber que el otro estaría allí mañana y tal vez al día siguiente también. Pero fuera del pequeño pozo de gravedad. De los aposentos de Theo, la nave avanzaba inexorablemente y la vida real presionaba los límites de sus órdenes temporales robadas. Agendas diplomáticas amontonadas, escaneos de seguridad ajustados, susurraban sobre tensiones crecientes entre puestos de avanzada humanos y embajadas alienígenas, y en algún lugar profundo de la burocracia de Vespersech, alguien comenzaba a notar que el distinguido representante de Besara parecía curiosamente no disponible durante las horas programadas por ahora, aunque nada de eso había traspasado su puerta. Theo se recostó viendo a Lara esforzarse por programar un dron de servicio para traer más malvaviscos. Tienes que sobornarlo, aconsejó sabiamente. Ofrécele una batería de repuesto. Y susurró palabras dulces a su válvula de admisión. Y con una rara risa corpulenta que resonó como campanas de cristal, lanzó una batería al aire y dijo: «Ven, pequeña bestia mecánica, y tráeme sustento azucarado». Adentro. Afuera, las estrellas giraban sin cesar. Dentro, dos almas improbables se acercaban a una gravedad inevitable que ninguna se atrevía a nombrar. Las paredes de los aposentos de Theo habían empezado a revelarse. Empezó sutilmente. Una grieta fina en la pintura sobre la ventana, un parpadeo persistente en la esquina, iluminando el tenue olor a algo quemado cada vez que la cafetera se atrevía a preparar una bebida de verdad. Pero hoy la rebelión había escalado a un estruendo. Un gump sacudió la pared del fondo, seguido de un chillido electrónico de consternación. Theo levantó la vista de donde estaba medio enterrado bajo un lío de cables enredados, una tostadora destrozada y un serpentín de refrigeración de aspecto muy sospechoso. «Tranquilo», gritó hacia el ruido con voz alegre. Eso se suponía que iba a pasar. Ara, sentada con las piernas cruzadas en el sofá con un bloc de datos sobre una rodilla, ni siquiera se inmutó. Había aprendido desde muy joven que cuando los humanos decían cosas como, supuestamente, era mejor prepararse mentalmente. Para un caos leve, ¿a esto le llaman mantenimiento?, preguntó, arqueando una ceja. Theo le sonrió desde debajo de un cable suelto que intentaba peinarse. Es mantenimiento preventivo. Evito que el equipo se sienta demasiado superior. Otro golpe, esta vez, acompañado de una breve explosión de ofensa proveniente del sistema de control ambiental de la habitación. Aar inclinó la cabeza. Sus largas orejas se movieron ligeramente. Debería alertar a ingeniería o quizás a un equipo de demolición, dijo Theo con desenfado. Si fuera grave, el sistema haría sonar una alerta roja. Las luces sobre ellos parpadearon inmediatamente en rojo sangre y una alarma cobró vida. Un sonido como el de un ganso borracho aullando por un megáfono. Se miraron fijamente. Theo tosió. ¿Ves? Totalmente normal. Ara se pellizcó el puente de la nariz con el aire de quien recalcula rápidamente su vida. Finalmente, después de que Theo sobornara al dron de mantenimiento más cercano con promesas de una batería nueva y una palmadita en la cabeza, algo que no necesitaba en absoluto, pero que parecía disfrutar de todos modos, las luces rojas de alerta, afortunadamente, volvieron a su habitual blanco estéril. La atención persistía bajo el humor. No se trataba solo de los barrios rebeldes ni del semioliente levantamiento de la tostadora. Había otras grietas que mostraban otras más silenciosas. Aar había recibido 3 citaciones oficiales más esa mañana. Mensajes de sus superiores, educados, urgentes y cada vez más impacientes. Las crisis diplomáticas se gestaban como tormentas al límite del alcance de un sensor. Algunas involucraban tratados que ella había ayudado a forjar. Otras involucraban disputas que la habían enviado aquí específicamente para calmar antes de que se desataran. Cada citación quedaba sin respuesta un poco más larga que la anterior. Theo fingió no darse cuenta. Ara fingió no darse cuenta. Fingiendo que construían una fortaleza de pequeñas negaciones obstinadas entre ellos, ladrillo a ladrillo. Dime,
Ara dijo por fin con una voz suave pero con un matiz más agudo. ¿Qué es? ¿Es lo que dicen los humanos cuando se enfrentan a una catástrofe inminente? Theo jugueteaba con un destornillador sin perder el ritmo. Entró en pánico y culpó al oficial superior más cercano. Todos rieron entre dientes, acercándose. Se enderezó y tiró el destornillador a una mesa cercana con un ruido metálico. En serio, cuando las cosas se tuercen, solemos decir, ya lo resolveremos. Ella reflexionó sobre esto. No muy estratégico, tal vez no. Theo se encogió de hombros, pero es terco a veces, eso es lo que necesitas. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, ninguno de los dos rió. Fuera de la ventana, un camión de carga pasó flotando junto a su mole, rodeada de drones de reparación como abejas obreras que enjambran a una reina herida. Chispas flotaban en arcos de gravedad cero. Hermoso y descuidado. Theo se aclaró la garganta, inyectando una deliberada informalidad en su voz. Así que, hablando de eventos catastróficos, ¿alguna vez has visto una carrera de plasma? Ar parpadeó un plasma. La sonrisa de Theo se ensanchó. Solo la tradición más gloriosamente estúpida en la historia del puerto espacial. Con unas pocas órdenes rápidas al viejo proyector holográfico de la sala, sacó una repetición de un evento reciente en la estación. Llenó la sala de una luz caótica parpadeante. Diminutas cápsulas personalizadas, mitad motor, mitad impulso suicida, zumbando a través de un laberinto de respiraderos de plasma a velocidades que harían llorar a cualquier agente de seguros en su sano juicio. ¿Es legal? Ara preguntó a ambos. El espacio se vuelve demasiado serio. Horrorizado y fascinado, técnicamente ni remotamente. El orgullo de Theo era palpable, pero dime que eso no parece lo más divertido que podrías tener sin que te lleven a un tribunal militar. Uno de los corredores se pasó un giro y se vio envuelto en una explosión dramáticamente caricaturesca. La multitud en la grabación vitoreó a lo loco. Divertido, dijo a Ara lentamente. Sin duda es una palabra para describirlo. Theo se dejó caer en el sofá junto a ella. Sus rodillas se rozaron de una forma que ninguno de los dos reconoció en voz alta. El espacio se vuelve demasiado serio a veces, dijo. Todos corrían fingiendo tenerlo todo resuelto, pero la mayoría de las veces solo nos lanzábamos al vacío esperando que no nos devolviera con demasiada fuerza. Ara lo consideró y luego, con mucha solemnidad, dijo, en la filosofía varana, creemos que el universo es un ser sensible. Theo silbó en voz baja. Sí, ¿qué está pensando? Los labios de Aar se crisparon, sobre todo porque se arrepiente de haber inventado a los humanos. Theo soltó una carcajada. El sonido se desvaneció. El último vestigio del pesado silencio entre ellos. Durante un rato, simplemente se quedaron sentados observando las caóticas carreras de plasma que parpadeaban en las paredes. Finalmente, Ayara apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. Sus largas orejas se inclinaron ligeramente. Con algo entre el agotamiento y la paz, Theo se atrevió a mirarla. Sabes que no tienes que volver de inmediato. Su voz es casi suave. Lo sé. Quédate. Perdido bajo el zumbido de la nave. Lo sé. Quédate. Dijo más serio de lo que pretendía. Al menos hasta que la tostadora deje de intentar matarnos. Ara sonrió con esa rara sonrisa real y cerró los ojos. Fuera de la ventana, la galaxia giraba. Adelante, indiferente e infinita. Dentro, un piloto y una mujer alienígena tallaron. Otro pequeño e imposible momento de terquedad. Contra todo pronóstico, la llamada llegó durante el desayuno, disfrazada de una inocente campanada del panel de pared de Theo. Apenas levantó la vista de su obra maestra culinaria. Un sándwich mutante hecho con 2 tipos de proteínas sintéticas, 3 tipos de mermelada cuestionable y algo que podría haber sido queso si entrecerrabas los ojos con fuerza. Parecía que podría derrotar a un pequeño ejército. Todos lo miraron con cansancio desde su lado de la mesa. ¿Estás seguro de que es comestible? Ella preguntó,
largas orejas moviéndose ligeramente hacia atrás. Lo comestible es un espectro. Theo dijo con orgullo. En un extremo tienes lodo tóxico y en el otro esta obra de arte culinaria que es un insulto tanto al arte como al lodo tóxico. Él sonrió radiante, listo para discutir. Los méritos del sándwich experimental cuando la campana volvió a sonar, un poco más agudo esta vez, oficial persistente. El humor de Aar se desvaneció. Theo dejó la monstruosidad con un suspiro y cruzó la habitación. El mensaje era breve y conciso. Embajadora El Apsara. Llamada formal a la sede diplomática inmediata. Se requiere informe. Cumplimiento obligatorio. Theo no se giró inmediatamente. Lo leyó 2 veces y luego una tercera vez, como si el significado pudiera cambiar si miraba fijamente hacia atrás. Aara se levantó en silencio. Se acercó a él. La suave luz de los controles ambientales llenó el pesado silencio entre ellos. «Es hora», dijo ella. Con amabilidad. Él asintió, pero el movimiento se sintió mecánico, como una nave que avanzaba con los gases de los propulsores. Por un momento, ninguno de los dos movió el delgado hilo de. Los últimos días se desvanecieron en risas y tonterías, en pequeños instantes, tensos. «Tendrás que irte», dijo él innecesariamente. «Nunca estuve destinado a quedarme», dijo ella, pero su voz tembló levemente. Theo se giró para mirarla detenidamente. La estudió como si memorizara cada detalle. El rápido cambio de expresión plateada en sus ojos, la elegante punta de sus largas orejas, la forma casi imperceptible en que se inclinó hacia él, sin darse cuenta. «Podrías», dijo en voz baja. «Quédate». Un instante de silencio. 2. En algún lugar, en lo profundo de la nave, un dron de servicio chocó contra una pared y maldijo en binario. La boca de Elara se curvó en una sonrisa casi triste. «¿Y qué?», dijo Theo. «Conviértete en un diplomático rebelde, escóndete en tus aposentos y únete a la gran rebelión de los malvaviscos. Serías un excelente general», dijo. «Carisma, brillantez táctica, habilidades incomparables en el consumo de malvaviscos. Y tú», dijo con cariño, «liderarías a tus tropas a la batalla armado solo con sándwiches dudosos. Una muerte noble, una cierta». Se rieron, pero ahora era más suave, entretejida con algo más pesado. Se acercó y le puso una mano en el pecho, justo sobre el latido de su corazón. Su tacto era ligero, casi reverente, como si también lo estuviera memorizando. «Siempre recordaré», dijo con una voz apenas un susurro, «que por un rato la galaxia no parecía tan grande». Theo le cubrió la mano con la suya. «La próxima vez», dijo, forzando una sonrisa. «Intenta elegir el pasillo correcto». Su sonrisa se ensanchó. Brillante y un poco desgarrador. «La próxima vez», ella asintió y luego se fue. La puerta se cerró con un siseo tras ella, con un sonido como un suspiro. Theo se quedó allí un buen rato, mirando el espacio vacío donde ella había estado. El sándwich estaba abandonado sobre la mesa, inclinado precariamente como un titán derrotado. Las horas pasaron borrosas. No recordaba haber limpiado. No recordaba haber estado recostado en el sofá, mirando fijamente. En la ventana donde las estrellas se deslizan en una procesión interminable, la nave continuó, reparaciones, misiones completadas, reasignadas, vidas moviéndose como un reloj silencioso, regresó al deber, presentó informes, corrió, hizo simulacros, discutió con ingeniería sobre por qué su máquina de café debería clasificarse como especie en peligro de extinción. La vida continuó, pero Theo había cambiado, aunque el mundo no lo notara mucho, ahora más agudo, más rápido para reír, pero más lento. Para juzgar, se ofreció como voluntario para viajes en transbordador, nadie quería. Trajo malvaviscos a las reuniones informativas de la tripulación sin ninguna explicación, solo un guiño y un reto una vez, durante una tensa operación de atraque.
Apaciguó una pelea a puñetazos entre dos oficiales declarando un duelo diplomático de malvaviscos y obligándolos a resolver sus agravios mediante una guerra aérea de confitería en lo más profundo, en algún lugar profundo, dentro de él, llevaba él. Recuerdo de aquellos días robados, una calidez privada contra el frío del espacio, luego, una noche tranquila, una noche normal, cuando los pasillos de la nave zumbaban con la rutina, encontró algo escondido debajo de su almohada, era una pequeña tela tejida a mano con hilos de plata brillante y jarrón tradicional índigo. Recuerdos de despedida. Se dio cuenta, tras un momento de asombro, de que eran símbolos de gratitud. Lazos que no podían ser cortados por la distancia ni el deber. Prendida en ella había una nota. Enrollada en una sorpresa. Una sola mano desordenada. La próxima vez intenta perderte también. Eto rió a carcajadas. Un breve sonido de asombro. Se recostó, mirando las infinitas estrellas. Sintiéndose por una vez no empequeñecido por su inmensidad, sino una parte diminuta, terca y ridícula. Sí, murmuró a la habitación vacía. Una sonrisa se extendió por su rostro. La próxima vez. Y en algún lugar del extenso e imposible espacio, una mujer de largas y elegantes orejas y un peligroso talento para el karaoke le devolvió la sonrisa.